¿no? Son muchas prácticas que forman parte del control prenatal. Por ejemplo, va la nutricionista, ¿sí? Se hace la ecografía, tiene que ir al laboratorio para hacerse los controles, al puesto de salud, si se hace controlar en otro lado, al puesto de salud para ponerse las vacunas, si tiene alguna patología preexistente tiene que ir al especialista para que la controle, ¿sí? Entonces por eso decimos que es un conjunto y las visitas son al equipo de salud, a la enfermera que la pesa, que la mide, ¿sí? Que le controla la presión, la frecuencia respiratoria, a lo mejor los latidos, o si le tienen que hacer un monitoreo, la obstétrica, o en algunos lados lo hace la enfermera, ¿sí? Y para obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del recién nacido con el fin de, lo más importante, disminuir los riesgos en este proceso que es fisiológico. Como decíamos ayer, la gran mayoría, por suerte, no pasa nada y es un proceso fisiológico, normal, natural, etcétera. Pero nuestro objetivo es detectar los factores de riesgo para evitarlos o disminuirlos en aquellos casos cuando no sea un proceso fisiológico normal y que haya algún tipo de complicaciones. ¿Cómo debe ser ese control prenatal? Primero, lo ideal es que sea precoz, o sea, que se dé antes del primer trimestre del embarazo. Como les decía, muchas veces ocurre y otras veces no tanto. Entonces hay que ver cuál es el factor de riesgo o cuáles son las causas por las cuales esa madre no pudo asistir a su primer control dentro del primer trimestre, ¿sí? Periódico, según la complejidad, ¿sí? Generalmente en el primer cuatrimestre se hace 1 o 2 controles, en el segundo también, y ya en el tercero es 1 en los primeros 2 meses, o sea, en el séptimo y octavo, y en el último mes se hace 1 por semana. Completo de todas las prestaciones, no solamente el control del peso, el control de la talla, la altura uterina, sino también de las otras especificaciones que tienen que hacer dentro del control, por ejemplo, las ecografías, los laboratorios de control, ¿sí? A lo mejor alguna ecografía para controlar alguna cuestión particular, el líquido amniótico, la disminución o alguna patología o se detecte alguna patología, se hacen controles específicos, o si esa mamá tenía antecedentes de a lo mejor un bebé con alguna malformación, se le hacen controles más continuos, digamos, ¿sí? De amplia cobertura, porque es porque necesitamos que se controle todo, no una parte, ¿sí? Por eso ahí en el dibujito sale todo, ¿sí? El laboratorio, ¿sí? A la mamá, al bebé, la parte cardíaca, ¿sí? Y de esta cobertura debe ser igual, accesible y gratuita para todos, para todas las mamás embarazadas, como dice la ley, pero es relativo, ¿sí? Ahora con el sistema de salud que no son tan buenos, sistema público, ni siquiera los privados, porque muchas veces pasa de que tienen que sacar turno de acá 2 o 3 meses, o qué sé yo, o la obra social no tiene cobertura en muchos de los sanatorios, entonces, sea público o privado, la accesibilidad muchas veces no es del todo tan buena. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta o cuáles son, como tener en cuenta lo que nosotros consideraríamos como un factor de riesgo y que entra dentro de las características individuales o las condiciones sociodemográficas de la mamá, que lo podemos caracterizar o decir factores de riesgo? Primero, la edad, si es una mamá menor de 17 años o una mamá adulta mayor de 35, ¿sí? Antes decíamos 33 y decíamos que ya es un embarazo de alto riesgo, teniendo en cuenta la edad. Ahora estos 17 años que antes nos parecía una corta edad, ahora tenemos en los hospitales mamás que tienen embarazos de 13 años, de 12 años,
¿sí? Y muchas veces son producto de una violación y muchas veces no. Y lo mismo las mamás mayores de 35, antes se hablaba de 33 como factor de riesgo y ahora se amplió un poquito más a 35, pero sabemos que como la parte laboral de muchas de las mujeres, que las mujeres trabajan, ya son profesionales, que a lo mejor quieren desarrollar su parte laboral o profesional y aplazan la maternidad y muchas veces tenemos más de 35, de 37, de 40, 42, ¿sí? Entonces son obviamente en alto riesgo. Tener en cuenta la ocupación, muchas veces tienen que hacer esfuerzos, cargan cajas, cargan cosas pesadas, muchas veces están expuestas a jornadas laborales muy intensas, muy largas, o están expuestas a factores o agentes tóxicos. A lo mejor trabaja en un campo, en lo que son las plantaciones y cuando hacen las fumigaciones, esas sustancias son tóxicas. Sí, el estrés, la desocupación, tanto personal como familiar, que no tienen trabajo, que viven a lo mejor muy con menos que lo justo, ¿sí? Esto nos da a pensar cómo se alimenta esa mamá, si tiene otros hijitos. Muchas veces la mamá embarazada, a pesar de que esté embarazada, deja de comer para darle a sus hijitos o darle al marido, porque el marido es el que tiene que salir a trabajar, y muchas veces esa mamá no se alimenta correctamente, ¿sí? La situación inestable de pareja, eso también les produce mucho estrés, una situación difícil, digamos, emocionalmente para esas mamás. La baja escolaridad, ¿por qué? Porque nos indica que tenemos que hablar desde otro punto, desde otra manera, mejorar la comunicación para que esa mamá nos entienda lo que nosotros les queremos decir y que que tenga en cuenta lo que nosotros les decimos, que tenga en cuenta a lo mejor los factores de riesgo. No le vamos a decir lo mismo con las mismas palabras a una mamá que tiene que tener en cuenta que si le duele la cabeza o le sube la presión o que se pierde el líquido, a una mamá que es una profesional o a una mamá que a lo mejor no sabe leer ni escribir o a lo mejor apenas sabe leer y escribir. ¿Sí? La talla inferior a 1,50 m, ¿por qué? Por la desproporción feto-pelviana, que muchas veces esa altura es muy chica, aunque nosotros en otra provincia tenemos muchas somas, todos los jujeños bastante pequeños de talla, ¿sí? En otras provincias la gente es más alta, en nuestra provincia no tanto, pero bueno, hay que tener en cuenta que si mide menos de 1,50 m hay que ver la proporción del tamaño del bebé con la proporción pelviana y ver si es factible un parto normal o a lo mejor una cesárea, un peso menor de 45 kilogramos por el hecho de la desnutrición, ¿sí? La dependencia de las drogas o a lo mejor de algún fármaco que tome por alguna patología, que es epiléptica, o a lo mejor hay tantas patologías, diabéticas, ¿sí? Entonces toman ciertos medicamentos, artritis, ¿sí? Violencia doméstica, ¿por qué? Porque esa mamá puede ser golpeada, puede estar estresada, no puede estar comiendo bien, puede sucederle muchas cosas o inclusive ella misma querer perder ese embarazo, ¿sí? Provocarse algunas veces hacer maniobras para perder ese bebé. ¿Estamos hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Con respecto a los antecedentes obstétricos, que tenemos que tener en cuenta, que ayer un poquito lo miramos, pero así muy, muy a la ligerita. Los antecedentes obstétricos, si hay alguna muerte perinatal o alguna gestación, que el bebé haya nacido muerto o que después haya perdido la vida al
a la semana o después de la semana, eso es como referencia en el carnet. El peso de los bebés, que sean menos de 2.500, que nos indica. Si es de término, le vamos a preguntar a la mamá. Si es de término, nos dice que era un bebé bastante chiquito y a lo mejor es una mamá que ya es pobre y que no se alimentaba correctamente, o que era un niño prematuro, entonces tiene antecedentes de tener hijos prematuros, o un niño mayor de 4.000 gramos o 4 kilos, y eso nos indica que a lo mejor la mamá tuvo una diabetes gestacional y no fue detectada, o hay que ver cómo es el papá, porque si es un hombre que mide 1,80 y bueno, genéticamente es como el padre, por eso fue tan grande ese bebé, pero si no es porque esa mamá a lo mejor fue diabética y nunca la detectaron, porque a lo mejor las veces se hizo un solo control y a lo mejor un solo control en las primeras etapas del embarazo no tenía el aumento de la glucemia y quedó así como una paciente que no tenía alguna patología, pero a lo mejor sí puso una diabetes gestacional y solo se regularizó, entonces hay que tener en cuenta eso también. Los abortos que son habituales o provocados, bueno, ahora con el tema de un poco la regularización, no sé si decir la regularización, pero con el tema de los ILES, la interrupción, no se ve tanto esto de los embarazos o los abortos que se dan provocados clandestinamente, digamos, ¿sí? Antes se veían mucho las mamás, ahora también, pero no tanto, y aparte con la aparición, no solamente por eso, sino también por la aparición de los métodos anticonceptivos, no hay tantos abortos clandestinos. Antes se veía muchísimo y consecutivamente y las mamás te lo decían, yo me hice el aborto, o sea, yo me provoqué o fui a una señora y que me hiciera el aborto, digamos, y algunas veces tenían 4 o 5 abortos y le preguntaba, ¿qué pasó, mamá? ¿Te hiciste estudio? ¿Qué es lo que pasó? No, yo me los provoqué. Ellos algunas veces te los confiesan, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Si tiene una cirugía uterina anterior, si tiene una cesárea, hay que tener en cuenta la contracción del útero, ¿sí? Porque a lo mejor si tiene una hipertonía o está muy contraído el útero y no tiene un periodo de relajación, nos puede estar indicando que a lo mejor se puede abrir la brecha, ¿sí? La hipertensión, ¿sí? Si es una mamá que no tiene hijitos o si tiene muchos hijos, también es un factor de riesgo, porque la cantidad de hijos hace que el útero empiece a perder la capacidad de contractilidad, como ustedes habrán visto con el doctor Caiguaraz, supongo que han visto, o en anatomía y fisiología, que el útero es un músculo, ¿sí? Al estirarse tantas veces, pierde su capacidad de contraerse. Las fibras se empiezan a estirar, ¿sí? Y quedan laxas. Entonces, cuando se produce el parto, tiene que contraerse ese útero y muchas veces no tiene esa capacidad de contraerse y es un factor de riesgo porque las mamás pueden tener hemorragia, ¿sí? El intervalo o intergenésico menor de 2 años, ¿sí? ¿Por qué? Porque el útero, más si es una cesárea, a los 2 años se entiende que esa cirugía recién se ha terminado de consolidar. Entonces, si se embarazó antes de esos 2 años, esa brecha con el solo hecho de la presión del embarazo, del crecimiento del embarazo, también se puede abrir, no con las contracciones, sino con el mismo crecimiento. Entonces también es importante este tema de tener en cuenta todo esto. Otra de las cosas importantes es tener en cuenta la comorbilidad. Si la mamá tiene cardiopatías, si tiene neuropatías, ¿sí? Patologías en el riñón, alguna alteración endocrino,
las hemopatías, ¿sí? En la sangre, presión alta, si son epilépticas, porque muchas veces se puede confundir que a lo mejor es una paciente con eclampsia y a lo mejor simplemente es una mamá que tiene epilepsia, si está haciendo el tratamiento por esas patologías que tiene, si tiene alguna enfermedad infecciosa o una enfermedad autoinmune, lupus, ¿sí? Fibromialgia también es una enfermedad autoinmune, alguna ginecopatía, a lo mejor tiene el útero, no sé, retro contraído, o a lo mejor tiene lo que le dicen, lo que decían antes, el útero infantil, ¿sí? No está en su posición, o a lo mejor el cuello uterino le tienen que hacer cerclaje porque es incompatible. Las mamás que tienen anemia, una hemoglobina inferior a 9 gramos por decilitro. Bueno, todas estas patologías que nosotros en realidad en el carnecito muchas de ellas la podemos ver, ¿sí? El tema de la hipertensión, el tema a lo mejor de alguna cardiopatía, de los problemas ginecológicos, la hemoglobina también está registrada, la presión también está registrada, ¿sí? Cuando les hacen el Papa Nicolau, también sale, ¿sí? Y muchas veces se detectan en el embarazo los problemas de cáncer o alguna alteración a nivel de cuello cuando las mamás están embarazadas, porque generalmente la mujer no va mucho, más si tiene hijitos, no va mucho a hacerse el Papa Nicolau, los controles anuales, ni mucho menos. Y muchas veces se detecta el comienzo de alguna patología en el cuello uterino cuando la mamá está embarazada, porque van y le tienen que hacerse los controles y de paso le hacen el PAP y ahí se dan cuenta que la mamá está teniendo problemas, ¿sí? Así que también es una oportunidad para detectar algún tipo de patologías. Otra cuestión que tenemos que tener en cuenta son algunas complicaciones que se pueden estar dando durante este embarazo y que ya han sido detectadas, entonces tenerlas en cuenta para hacerle el tratamiento o hacerle la atención oportuna y teniendo en cuenta el factor de riesgo, ¿sí? Desviaciones en el crecimiento, que puede ser porque tiene más de un bebé, o el volumen del líquido amniótico se ha aumentado, o también puede pasar que se ha disminuido. Si tenemos 2 bebés, seguramente, primero que podemos tener un RCIU, un retardo del crecimiento intrauterino, porque a lo mejor la mamá no está comiendo bien, la mamá es hipertensa. ¿Qué pasa con las hipertensiones? Las placentas no se desarrollan correctamente y la placenta es lo que alimenta al bebé y oxigena al bebé, por supuesto. Entonces, si tenemos una mamá hipertensa, la consecuencia en el bebé generalmente son los retardos del crecimiento, o puede pasar, como os decía, las mamás que no tienen para comer o priorizan a los hijos, entonces esas pancitas son súper chiquititas, las mamás son muy flaquitas, ¿sí? Están anémicas, ¿sí? Número de fetos, obviamente, si hay 2, el espacio es más chico, las placentas también, y generalmente esos bebés siempre tienden a nacer en forma prematura. Y el volumen del líquido amniótico puede ser en más o en menos, disminución o aumento, ¿sí? De ese líquido amniótico. Oligoamnios, por ejemplo. La ganancia de peso inadecuado, que está relacionado ambos. Si la mamá gana poco peso, generalmente va a estar relacionado con un retardo del crecimiento, ¿sí? Hay que ver por qué. Si la mamá refiere que come bien, que come correctamente, hay que ver por qué ese bebé no está creciendo. O puede pasar que la mamá tenga, por ejemplo, en los primeros meses que tienen hiperemesis gravídica, esas mamás no pueden comer porque vomita, se deshidrata. Entonces, que vaya a la nutricionista, enseñarle que coma pocas cantidades muchas veces al día, porque generalmente algunas mamás es muy marcado la hiperemesis y bajan muchos kilos de peso
en los primeros meses, ¿sí? Si hay una amenaza de parto prematuro o que ya estuvo internada por amenaza de parto prematuro, le dieron el alta y otra vez volvió con las contracciones, ¿sí? Los embarazos cronológicos prolongados, a lo mejor está de 40 semanas y ya fue varias veces, o 41 semanas, fue y volvió varias veces, y bueno, llama porque el bebé no se le mueve. Entonces hay que tener en cuenta porque generalmente cuando hay embarazos cronológicos prolongados hay que controlar después de las 41 semanas, hay que controlar todos los días los latidos y hacer un monitoreo a la mamá. ¿Sí? A lo mejor si no se lo dijeron, enseñar que vaya al hospital o llevarla para que hagan el monitoreo, porque esos son uno de los problemas que se puede ocurrir, que ese bebé comience a sufrir la pancita y si viene dentro de 2 o 3 días, a lo mejor ese bebé ya hubo un óbito fetal, ¿sí? O sea que el bebé murió en la pancita, ¿sí? Si tiene una preeclampsia, si tiene eclampsia, obviamente una emergencia hipertensiva, si comenzó con algún tipo de hemorragia, tener en cuenta las mamás cuando son RH negativos, ¿sí? Todas esas cuestiones hay que tenerlas en cuenta cuando estamos hablando de una complicación dentro del embarazo actual. Hace rato veíamos todo lo que era antecedentes y ahora estamos hablando de complicaciones. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Acá tengo la otra parte del control y la veamos ya que tenemos un ratito. Bueno, más o menos, ¿alguien tiene prendido el micrófono? ¿Quién tiene prendido el micrófono? Por favor, que lo apague. Ahí está. Bueno, esta es la segunda parte de lo que es el control prenatal. Algunas cositas ya lo vimos, como lo vamos a ver en una sola clase. Entonces, vamos a ir viendo lo que no vimos. Dentro del control prenatal, ¿cuál es el objetivo del control? Identificar primero los factores de riesgo, identificar la edad gestacional, diagnosticar la condición fetal, o sea, si está bien, no está bien, cómo están los latidos, cómo está la mamá y bueno, obviamente educar a la madre, eso como objetivo del control prenatal. Ustedes no van a hacer control prenatal, pero sí les sirve para saber qué es lo que tenemos que tener en cuenta. Y acá un poco lo mismo, como dijimos hace rato, los factores de riesgo, que ya los vimos, a ver qué más tengo acá, la edad gestacional, que ya lo deben haber visto con el doc. ¿Lo vieron? El cálculo de la edad gestacional. Sí, profe. Sí, profe, sí lo vimos. Bueno, Sí, lo vimos. entonces saben sacar la edad gestacional, que es la fecha probable de parto. Tenemos que tener en cuenta la FUM, la fecha de la última menstruación, sumarle 7 días y restarle 3 meses, y con ese calculito podemos saber aproximadamente cuál es la fecha probable de parto. ¿Qué otro método tenemos para calcular la fecha probable de parto? Si la mamá dice, no, yo no me acuerdo cuándo fue mi última menstruación, o no estoy segura, porque acá dice fecha de la última menstruación normal, porque muchas veces la mamá dice, no, pero tuve estos últimos 3 meses, me vino unas gotitas. Entonces estamos inseguros en cuál es la fecha probable, la fecha de la última menstruación. Con la altura uterina. Con la altura uterina, ¿puede ser? Sí. No, de McDonald's. ¿Con qué? Por 8 dividido 7. Método McDonald's. No le escucho. Se me acopla. No le escucho a alguien. ¿Me puede decir lo que dice el compañero? Porque no le escucho. La altura uterina.
La altura uterina, sí, ya lo dijeron. ¿Qué más? De McDonald's puede ser, profe. ¿Cuál es esa? Ahí Son le los dio. centímetros por 8 dividido 7. Ah, O sea, sí, así era. Los centímetros por sí. 8 dividido 7 más o menos nos da un cálculo de cuántas semanas podría estar. Ajá. Sí, sí, Bueno. profe. Sí, son 3 métodos que nos enseñó el doctor Carguar. Ah, buenísimo. Ujú. Eso Bien. estuvimos haciendo algunos ejercicios también con él. Ah, de 10. Bueno, y también hay otra muy importante que también es con la ecografía, ¿sí? Generalmente hasta las 20 semanas, o por ahí nos puede pasar que la mamá no menstruó nunca, entonces no sabemos. Entonces, porque a lo mejor estaba dando la tetita y no menstruó y ya está eso, se embarazó de nuevo, entonces no tuvo una menstruación. Entonces, otro método que podemos utilizar es la ecografía, pero siempre antes de las 20 semanas. La ecografía que tenemos antes de las 20 semanas nos va a dar una fecha probable de parto más o menos fidedigna. Cuando es posterior a las 20 semanas, nos sirven para otras cosas, nos sirven para ver el crecimiento del bebé, para ver la cantidad de líquido, para ver alguna malformación, pero no para sacar la fecha probable de parto. Pero si tenemos una ecografía antes de las 20 semanas, sí nos sirve para sacar la fecha de la última menstruación, ¿sí? Que sería otra, ¿sí? Entonces ustedes se fijan, la gestacional y esa edad gestacional. Siempre, recuerden, antes de las 20 semanas es muy fidedigno, ¿sí? Sí, Digamos. sí nos nombró el doctor que antes de las 20 semanas, siempre prematuramente, o sea, la ecografía cuanto antes se haga, vamos a tener como una exactitud en la fecha probable de parto. ¿Sí? Exactamente, sí. Mientras más chiquito sea, va a ser más. Hasta las 20 podemos decir que nos sirve, ¿sí? Con respecto a la condición fetal, bueno, ¿qué nos sirve para medir o qué herramientas tenemos para saber la condición del bebé? Medimos la altura uterina. Acá lo que decía, un poco hace ratito, eran de las 20 semanas, que nos sirve para saber si el bebé es grande o si el bebé es chiquito. Después, nos sirven para otras cosas, digamos, ¿sí? Pero Perdón, pero ¿usted está pasando alguna diapositiva? Porque no sé, me quedó clavada en una que dice clase 3, importancia del control. no, sí estoy pasando otras diapositivas. Pero quedó ahí, no sé si a todos les pasa lo mismo, A pero mí también me quedó clavado. En clase 3, profe. No, sí estoy pasando. No, no sé. Ahora, Ahora sí, profe. ahora sí, sí. profe. Menos mal que me dijeron. Ajá. Bueno, acá es como están viendo, dice condición fetal, ¿sí? Lo que hablábamos antes de las 20 semanas y que la altura uterina también se correlaciona con lo que es el crecimiento fetal y que nos va a servir para saber si ese bebé está creciendo bien, si está creciendo poco, va a ser un retardo de crecimiento intrauterino, y si es un bebé muy grande, va a ser grande para la edad gestacional, ¿sí? Nos sirve también para la estimación del peso, ¿sí?
la altura uterina o a lo mejor una ecografía nos sirve para saber si ese bebé es grande o no, ¿sí? Para estimar la cantidad de líquido amniótico, ¿sí? También nos va a servir, lo que nos sirve para saber la condición del bebé es ocultar los latidos cardiofetales, ¿sí? Después de las 12 semanas ya lo podemos medir con el Doppler, ¿sí? Y con el estetoscopio después de las 20 semanas. Por eso les decía que, bueno, si tienen la oportunidad en los ambulancias de tener el Doppler, muchas veces son los chiquititos, los portátiles, pero es bueno que ustedes les hagan escuchar a las mamás si tienen la oportunidad y avisarle a la mamá, ¿sí? Decirle, mamá, esos son los latidos de tu bebé, ¿sí? Porque puede pasar, y pasa, que a lo mejor cuando ustedes les hagan el control, ¿sí? Ustedes escucharon los latidos, ¿sí? A lo mejor lo dejaron a la mamá porque no tenía ningún, digamos, indicación para llevarla a otro centro y simplemente la controlaron y la dejaron en su casa y después a lo mejor llama o va al hospital al otro día y ese bebé ya no tiene latidos. Entonces va a decir, no, pues yo llamé al SAME y los del SAME no se dieron cuenta, cómo no se van a dar cuenta, y ahí comienzan los problemas legales. En cambio, si ustedes les hacen escuchar a la mamá y le hacen tomar conciencia de que esos latidos son de su bebé, la mamá cuando vaya al hospital va a decir, no, pero ayer mi bebé estaba vivo, porque cuando los chicos del SAME vinieron, me dijeron y yo escuché los latidos de mi bebé. Entonces, muchas veces esas pequeñas cosas hacen evitar grandes problemas legales, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen la oportunidad y tienen a su alcance el Doppler portátil, porque no van a tener un Doppler los otros que son grandes y que sirven para hacerle los monitoreos, pero a lo mejor sí un portátil les va a servir un montón para decirle, mamá, escucha a tu bebé. Y inclusive la misma hoja que ustedes tienen de observación, también pueden poner en la observación que se ocultó y poner con qué se oculta. Se oculta con Doppler obstétrico, madre escucha los latidos, ¿sí? Eso muchas veces, aunque parezca, son dos palabritas más, una oración más, y les va a evitar muchos problemas legales, ¿sí? Entonces, ténganlo en cuenta, ¿sí? Si no lo tienen, bueno, no lo tienen, pero si lo tienen, utilícenlo, ¿sí? Y si están con el estetoscopio de Pinar, por ahí le pueden decir a la mamá, escuché los latidos de tu bebé está bien, ¿sí? Como siempre, indicarle eso a la mamá, siempre hacerle saber a la mamá de que su bebé está bien, ¿sí? Los movimientos fetales, ¿sí? Muchas veces antes de las 20 semanas, las mamás que son primigestas, no se puede, la mamá no los percibe. ¿Por qué será? ¿Por qué creen que en una mamá primigesta los movimientos muchas veces son imperceptibles antes de las 20 semanas? ¿Alguna idea, alguno? ¿Nada? Bueno. No, profe, no. A ver, lo digo yo, ¿sí? Una mamá que no tiene ningún hijito, la pared abdominal está rígida, digamos, ¿sí? Los músculos nunca han sido estirados, entonces tiene una pared abdominales en buenas condiciones, digamos. Entonces, como es grueso o están bien tonificados los músculos, entonces la mamá no siente los movimientos, ¿sí? Cuando es más grande, obviamente sí, porque bueno, el bebé también es más grande y los movimientos son más fuertes, digamos, las pataditas son más fuertes. En cambio, una mamá que es multípara ha tenido, como les decía, los músculos más allá del músculo uterino, también el músculo abdominal se va estirando. Entonces, esa pared abdominal ya está más estirada, es más laxa, y entonces la mamá a las 18 semanas ya va sintiendo los movimientos de su bebé. ¿Sí?
¿qué más tengo acá? Bueno, las condiciones maternas, que ya lo habíamos visto un poquito hace rato, que era el peso, la talla, ver qué presión arterial tiene, compararla con otras presiones de los otros controles, a lo mejor si tiene alguna patología, alguna comorbilidad, ver si la mamá se está haciendo el control de esa patología y si está haciendo el tratamiento y cómo lo está haciendo. ¿Sí? Algunas veces se va al control, pero comenzó el tratamiento y lo dejó, ¿qué pasó? ¿Por qué lo dejó? O no entendió bien el tratamiento, o se quedó sin el medicamento y tenía que ir a hacerse el control para continuar el tratamiento y no lo pudo hacer, no consiguió turno, o se le terminaron los medicamentos y no lo pudo comprar, ¿sí? El grupo sanguíneo, porque nos importaba el RH negativo, los laboratorios, para saber si hay alguna infección, para saber si está anémica la mamá, las ecografías, ¿sí? Para saber el crecimiento del bebé, el PAP, como les decía, importante porque nos sirve para saber si hay alguna patología uterina preexistente, el estado nutricional, si está muy gordita, porque muchas veces siempre pensamos en la mamá desnutrida, pero hay muchas mamitas que son están con sobrepeso, más todo lo que aumentan en el embarazo, hay mucho peso, mucho sobrepeso, ¿sí? Entonces, poder decir que vaya a la nutricionista o cómo está comiendo, muchas veces es la mala alimentación, que no porque a lo mejor comen tanta cantidad de comida, sino la ingesta de muchos carbohidratos. ¿Qué pasa? Muchas veces las mamás o la gente que es de bajo recurso suele comer mal, no por la cantidad, sino también por la calidad de los alimentos. Por ejemplo, come muchas harinas, ¿sí? Mucho pan, mucho fideo, mucho arroz, ¿sí? Pocas verduras, pocos vegetales, a lo mejor poca carne, a lo mejor muchas cosas con grasa, qué sé yo. Entonces eso hace que a lo mejor no coma tanta cantidad, pero sí son muchas calorías porque come solo carbohidratos. Y esto también en algún punto, si esa mamá hizo una diabetes gestacional y después se estabilizó, si continúa con esa nutrición, seguramente va a desarrollar a lo mejor nuevamente una diabetes gestacional y a lo mejor después se convierta en una diabetes como una patología preexistente, o sea que continúe siendo diabético, que dispare la diabetes y ya no se compense después del parto, ¿sí? Entonces esas cositas también hay que informar. Otra de las cuestiones es la educación, que obviamente ustedes tanto no la van a ver en la educación prenatal, pero como les decía yo, siempre es importante saber estas cosas y a lo mejor dar pequeñas indicaciones, obviamente que no se van a poner a dar una clase magistral, pero a lo mejor pequeñas indicaciones, ¿sí? Para ayudar a esa mamá, porque muchas veces lo que nos pasa como personal de salud no sabemos escuchar y a lo mejor ha ido al puesto de salud y no le han dado importancia, no le han sabido escuchar a la mamá y a lo mejor ustedes vean la oportunidad de a lo mejor expresar algo y ustedes a lo mejor la pueden guiar a esa mamá para que vaya a algún especialista o para que se haga controlar o explicarle por qué le dijeron en el puesto de salud que haga esto o aquello, ¿sí? La nutrición, la preparación del parto, ¿sí? Con respecto a la actividad sexual, por ahí hay muchos tabú, digamos, y muchas veces hay factores de riesgo que impiden de que esa mamá pueda tener relaciones sexuales, si es un embarazo que a lo mejor es un embarazo gemelar o múltiple, tiene un cerclaje, tuvo abortos o tiene antecedentes de parto o ya ha sido internada varias veces, entonces seguramente esa mamá no va a poder tener relaciones, ¿sí? Si a lo mejor tiene algún beneficio legal o a lo mejor tiene algún plan, tiene a lo mejor discapacitada y está con algún
beneficio, ¿sí? Los signos y síntomas de alarma, preparación para la lactancia materna, ¿sí? Eso más que nada lo hacemos cuando estamos haciendo la educación prenatal, ¿sí? La planificación familiar. ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el periodo ideal, como les decía, es cada 4 semanas hasta las 28 semanas, o sea, una vez al mes, entre la 28 y la 36, cada 3 semanas, y luego de las 36 a las 41, a las 40, cada 7 días. Y cuando es más de 41 semanas, que no está acá, que ya lo voy a agregar, es una vez por día, como les decía, para ver el hecho de hacerle el monitoreo todos los días a ese bebé, ¿sí? Bueno, esto es un poco lo mismo lo que ya habíamos hablado, el tema de la nutrición, el tema de la evaluación materno-fetal, las intervenciones y ver qué es lo que tiene alguna complicación, algunos síntomas y cómo ayudarle a esa mamá para mejorar también la calidad de vida. Ay, suena mi teléfono, perdón. Las medidas preventivas, que son la vacunación, los controles de la glucemia, ¿sí? A lo mejor si tiene síntomas de bacteriuria, también poder hacer los controles. Siempre se hace laboratorio y orina, justamente porque las mamás cambian mucho el pH, y eso favorece para que la mamá tengan infecciones urinarias. Y la infección urinaria en el embarazo es algo muy importante porque produce amenazas de aborto y amenazas de parto prematuro. Y creo que hasta ahí llegamos. ¿Tenemos preguntitas? Profe, ahí en la diapositiva aparecía la palabra cerclaje, ¿puede ser? ¿A qué se refiere, profe? Ahora les explico. Sí, muchas veces cuando el cuello no está desarrollado correctamente, hay como lo que se llama incompatibilidad de cuello, o sea que no se cierra correctamente, o sea, el cuellito no tiene el músculo, porque es un musculito, que cierra, no se cierra correctamente. Entonces, con el peso del bebé, con el crecimiento del bebé, ¿qué hace? Ese cuello se empieza a dilatar. Entonces, para evitar que ese bebé nazca antes de tiempo, ¿qué le hacen? Unos puntitos cruzados, es como cerrar, con unos puntos. Entonces, eso es cerclaje. Entonces, sí o sí, esa mamá tiene que estar haciendo reposo. Esa mamá, si ya perdió muchos bebés, pasa que a lo mejor o tuvo partos distóxicos, o sea que tuvo antecedentes de que los partos anteriores fueron distóxicos, a lo mejor ese cuellito se desgarró en un parto anterior y quedó ya lesionado, entonces no tiene la capacidad de cerrarse, de contraerse. Entonces con el peso del bebé se abre, ¿sí? Empieza a dilatar la mamá y pierde el bebé por eso, no por otra cosa. Entonces les hacen puntos cruzados a nivel del cuello y como lo cierra, ¿sí? Entonces, pero igual esa mamá tiene que estar en absoluto reposo, porque igual que tenga los puntos, igual si no hace reposo la mamá, el cuello se va a intentar abrir y peor, se va a empezar a desgarrar. Entonces son embarazos de alto riesgo, son embarazos que las mamás van a estar, no sé, los 7 meses seguro en cama, ¿sí? Hay que ver el tema de la movilización, de los ejercicios en camita, ¿sí? El tema de que no tenga contracciones. Si una mamá que tiene cerclaje los llama porque comenzó con las contracciones, hay que llevarlo urgente al hospital para que le pongan, depende si es una amenaza de aborto, un goteo con bucapina, o si es una amenaza de parto prematuro, que le pongan el goteo con Duvadilán, ¿sí? Son embarazos de alto riesgo y usted le tiene que dar la pauta de que ese embarazo es un embarazo de alto riesgo porque tiene ese factor de riesgo, ¿sí? Eso es el cerclaje. ¿Otra pregunta? ¿Alguien más? Con respecto a la diabetes en embarazada, usted dijo diabetes gestacional, eso se da por el embarazo. Sí. Ahora, después del embarazo, esa diabetes gestacional puede desaparecer o puede quedar como una diabetes patológica. Sí, exactamente.
si esa mamá se puede resolver, digamos, con el embarazo o termina el embarazo y se resuelve, o puede pasar que esa mamá quede como una paciente diabética con la patología, como patología crónica. Digamos que esa diabetes se cronizaría y queda como una diabetes común, digamos, ¿sí? Nada más que el embarazo hizo que se disparara. Por eso es importante que si es una diabetes gestacional, que esa mamá haga la dieta correspondiente, que se hagan los controles correspondientes, porque de eso va a depender a lo mejor que la mamá pueda revertir esa situación, ¿sí? Que mejore la alimentación, que haga ejercicio si lo puede hacer, que salga a caminar, todo eso va a hacer que esa mamá pueda revertir esta patología después de que tenga su bebé, porque si no eso se croniza y la mamá va a quedar como una paciente diabética. Y pasa muchas veces que a lo mejor son bastante gorditas y si no se cuidan en el embarazo, aumentan muchos kilos, no hacen ejercicio, siguen con esa mala alimentación, esa diabetes se va a hacer crónica. Sí, a lo mejor son mamás re jovencitas de 25, 26 años que tienen toda una vida para tener esa patología y sabemos todas las complicaciones que trae una diabetes crónica. Así que mientras la podamos ayudar a esa mamá y enseñar, siempre hay siempre una pequeña oportunidad de a lo mejor enseñar. En el ámbito que ustedes se van a desempeñar por ahí es un poco difícil porque están en ese momento así de urgencia, pero a lo mejor si está tranquilo, la mamá muchas veces pregunta o el familiar pregunta, es una buena oportunidad, pero que ustedes siempre eduquen, nunca se olviden de que la educación se puede hacer en cualquier ámbito, ¿sí? ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo mandé ahí, está en el Classroom, lo que es el control prenatal, y mandé por el WhatsApp ahora otra bibliografía de control prenatal para que la próxima clase podamos hacer los ejercicios, si puedo conseguir, si me prestan las historias para conseguir algunos casos lindos para que lo trabajemos detectando factores de riesgo. ¿Le parecen? Pero lean para que puedan hacer la detección y se acuerden cuáles son los factores de riesgo, pueden sacar a lo mejor la edad gestacional, un montón de cosas, así lo trabajamos la próxima clase, ¿les parece? Bueno, Sí, profe. Nos vemos la próxima clase el lunes. Hasta el lunes. Hasta el lunes, gracias. Profe. Hasta el lunes, profe.